14 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo que da por definidas las políticas económicas del gobierno y entre ellas catalizar el crecimiento liderado por el sector privado. Conversaremos sobre los objetivos de este liderazgo y los instrumentos que se requieren para lograr ese crecimiento. Además nos acompañará Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico. Es necesaria la aprobación previa por la Asamblea del acuerdo con el FMI. Un sistema tributario más eficiente necesita el apoyo de la Asamblea. ¿Cuáles son las condiciones de la bancada social cristiana? Lo conversamos. Y también estará Marlene Montesinos, candidata consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Su plan de trabajo para el quinto poder de una candidata que reside en el exterior. La fiscalización a instituciones públicas, transparencia en los nombramientos de las funciones electoral, judicial y de transparencia. Ecuavisa denunció ante Arcotel el funcionamiento irregular de las frecuencias de Televicentro en Quito y Guayaquil y con la denuncia exige que esas señales sean revertidas al Estado y se determinen responsabilidades por su concesión ilegal. Son 5 años ya de esta violación a la ley mediante prácticas monopólicas condenadas por la Constitución. La Arcotel deberá resolver la situación de las frecuencias de Televicentro, estación vinculada con el empresario mexicano Ángel González, y a la que se le adjudicaron 2 frecuencias de televisión con mecanismos administrativos y sin pasar por concurso como manda la ley. El 4 de agosto de 2015, la Arcotel emitió una resolución con la que autorizó a Televicentro el uso de la frecuencia de Canal 11 para transmitir su señal en el centro y sur de Guayaquil. Y el 31 de agosto emitió otra con la que le autorizó el uso de una repetidora para cubrir el norte de esa ciudad. Las frecuencias fueron temporales y debían ser usadas para investigaciones de tecnologías de televisión y la Arcotel ató su vigencia al apagón analógico que tenía que producirse el 31 de diciembre del 2016. Cumplido el plazo establecido, el 5 de enero del 2017, la Arcotel dispuso que esas frecuencias dejen de emitir sus señales. Pero una serie de recursos administrativos impidieron que se cumpla esa orden y el 30 de junio del 2017, la Arcotel emitió una nueva resolución anulando la decisión previa y dejando en vigencia esas frecuencias al menos hasta el 2020. Por eso Ecuavisa denunció el caso ante la Arcotel y pidió que estas frecuencias sean revertidas al Estado y se determinen responsabilidades dentro del proceso de entrega y extensión de plazos de funcionamiento, más aún cuando para la concesión se usó un reglamento que altera varias normas legales. E incluyó una modalidad de entrega de frecuencias temporales en tecnología análoga, lo cual no está permitido, lo cual no está previsto ni en la ley ni en la Constitución. Esto es lo que devela esa denuncia, señalando que fueron entregadas irregularmente. El abogado de Ecuavisa explicó lo que se espera con la denuncia. Que se respete la ley y que las reglas estén claras para todos. Entonces aquí vemos que existen medios de comunicación que tienen cierta beca y que pueden tener frecuencias temporales sin que puedan ser estas legales y, bueno, adicionalmente hay un acaparamiento en este mismo grupo, ¿no?, de frecuencias. El gerente de Ecuavisa, Patricio Jaramillo, explicó que con la denuncia presentada, la Arcotel deberá resolver el caso inmediatamente. Vamos a exigir y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que esta situación se dé dentro del marco de la ley y de la justicia. La Arcotel ha dilatado una decisión administrativa por 5 meses y recién este martes emitió un comunicado en el que explicó que la situación de estas frecuencias dependerá de la Contraloría, que realiza un examen a la concesión y renovación de frecuencias y también a la entrega de frecuencias temporales de televisión. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, Steffi, buenos días a todos. La Ley de Comunicación en su artículo 113 prohíbe que se adjudique para matriz de televisión en todo el territorio nacional más de una frecuencia. Este artículo constaba ya en la ley que se acaba de reformar y esta prohibición existió durante varias décadas en la Ley de Radiodifusión y Televisión.
En consecuencia, la violación a la ley es grotesca y va a cumplir 5 años que se le viene dando largas con pretextos, lo cual demuestra que la razón de fondo es el contubernio que busca la politiquería con la propiedad de un extranjero al que no le interesa la suerte del país. Eso es ideal para tiranos y fue importante en la política de comunicación del dictador, que buscó acabar con los medios de propiedad privada independientes del gobierno. La dictadura solo quería medios propios del gobierno, con la etiqueta de comunitarios o de propiedad extranjera. Terminar inmediatamente con este abuso debe integrar la nueva política de comunicación social del gobierno, compatible con los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley que condenan las prácticas monopólicas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El lunes, cuando el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con el Ecuador, recalcó que el acuerdo brinda apoyo a las políticas económicas del gobierno ecuatoriano en los próximos 3 años. Es decir, que oficialmente considera definidas por parte del gobierno esas políticas. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. En el primer año de gobierno, el presidente Lenín Moreno contó con un equipo económico correísta que no marcaba el paso a los diálogos y anuncios presidenciales. Ahora ese equipo está presidido por su antecesor en el Comité Empresarial y con otros integrantes. ¿Las políticas económicas cuentan con el apoyo del sector empresarial o faltan todavía definiciones? Alfredo, el acuerdo con el Fondo Monetario es positivo, esto envía buenas señales a los mercados, debería bajar el riesgo país. En general se recibe dinero a mejores tasas, el fondo va a prestar 4.200 millones y los otros multilaterales alrededor de 6.000 millones. Todo esto es positivo. Mire, ahora lo que se debe definir es cómo vamos a llegar al equilibrio fiscal propuesto por el fondo, cómo vamos finalmente a implementar un cambio de modelo económico. Y para eso existen 3 vías para que este cambio se dé. La primera, es decir, se debe bajar el gasto corriente. La segunda, se deben focalizar los subsidios. Y la tercera, se debe aumentar la recaudación. Si es que esto se da, finalmente se dará el cambio de modelo que aspiramos los ecuatorianos para poder generar más bienestar. Mire, el gasto corriente se debe bajar, se debe trabajar de mejor manera con reestructurar al Estado, cuántos ministerios realmente se deben eliminar, cuántas subsecretarías se deben eliminar, cuál va a ser el rol del Estado, cuánto debemos gastar en bienes y servicios. Segundo, es muy importante, es de suma importancia focalizar ciertos subsidios. Mire, el diésel debe servir para el transporte de mercaderías, el diésel debe ser subsidiado para el transporte público. Debemos buscar la tecnología adecuada para poder controlar de mejor manera inclusive el contrabando, Alfredo. Y tercero, y este es un tema en el que debemos trabajar y que nosotros vamos a estar de acuerdo, y es en aumentar la recaudación, pero por medio de bajar ciertos impuestos. Nosotros sabemos que esto no se puede hacer de inmediato y que el gobierno no se puede quedar sin recaudación, pero nosotros no creemos en el modelo de recaudatorio. En este momento tenemos impuestos que son distorsiones, como el impuesto de salida de divisas, tenemos una carga arancelaria alta, tenemos ICES que nos afectan, impuestos verdes, solamente por darles ciertos ejemplos. Y existen ya
ejemplos exitosos de que cuando se baja impuestos aumenta la recaudación. Le voy a dar ejemplos. Hace algunas semanas estuvimos reunidos con el exministro del Paraguay, Santiago Peña, exministro de Finanzas y Economía, y ellos tomaron una decisión de bajar el impuesto a la renta del 30% al 10%, y en 5 años aumentaron en 4 veces su recaudación. No vayamos más allá. Los Estados Unidos bajó su impuesto a las sociedades del 30% al 21%, y en el 2018 aumentó en 12% la recaudación. Ese es un verdadero cambio de modelo económico que va a ayudar al país a salir adelante por el medio del aparato productivo. Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario, sobre el acuerdo con Ecuador, el día lunes precisamente indicó: las autoridades, dice, están comprometidas a fomentar la creación de empleos, restaurar la competitividad y catalizar el crecimiento liderado por el sector productivo, por el sector privado, y al mismo tiempo aumentar la transparencia y contrarrestar con fuerza la corrupción. Un sistema tributario más eficiente, la moderación salarial en el sector público, brindar más facilidades para la contratación, se entiende que en el sector privado, y un sector energético más eficiente son componentes importantes del plan de las autoridades en esta área. Ahora, ¿estos son los objetivos? ¿Ya se acordó los medios para lograrlos o están todavía en diálogo? Mire, este es un acuerdo ampliado. Va a haber un acompañamiento por parte del Fondo Monetario para una asistencia para reformas. Se deben hacer reformas en el Código Laboral, caso contrario no se va a mejorar la competitividad del sector productivo y no se podrá contratar a más gente. Definitivamente un cambio importante. Otro cambio importante, se deben hacer reformas en el Código Monetario y va a existir un acompañamiento. Mire, a la banca de alguna manera u otra no se la puede seguir regulando como se la regula, y no solo para la banca local, sino para la banca extranjera, porque a este país tienen que llegar más depósitos, deberían llegar más bancos para que la masa monetaria se expanda y para que podamos los empresarios recibir créditos a mejores condiciones, mejores plazos, mejores tasas. Y el problema pero para eso se necesita también, digamos, la voluntad de la apertura por parte de la banca ecuatoriana, porque siempre lo anuncian y lo aceptan, pero si en la práctica nunca se ha hecho, es porque alguien no quiere. Mire, la banca es muy regulada, existen muchas responsabilidades para los accionistas, para los directores de estas entidades, entonces tienen que cuidar muchísimo su liquidez, y mire, y tienen que cuidar aún más su liquidez porque durante el periodo del gobierno anterior inclusive se tomaron reservas que ya no existen, y parte de esas reservas se pagaron en acciones. Sin embargo, ahora, mire, respecto a un sistema tributario más eficiente, el ministro Richard Martínez ha señalado lo siguiente. Veamos. Lo importante en este momento es que se ha fijado un objetivo de simplificación tributaria, de racionalización tributaria y de analizar cómo está estructurado el gasto tributario, es decir, aquellas todas exoneraciones o exenciones que pudieran favorecer a las personas que más tienen en detrimento de aquellos que menos tienen. El objetivo es simplificar, racionalizar, mejorar la recaudación, incrementar la recaudación y naturalmente analizar cuáles son aquellos impuestos que son distorsionantes para la competitividad, como el ISD, pero también aquellos que a la autoridad tributaria le significan más esfuerzo en su control que de aquello que recaudan. El ministro se refiere a las personas naturales, a los profesionales de clase media y media alta, no a las empresas que inviertan, que están exentas de tributos. ¿Cómo se distribuirá o cómo debe distribuirse el costo de la crisis entre los varios segmentos de contribuyentes? Mire, Alfredo, estamos totalmente de acuerdo en la simplificación de ciertos impuestos y en la eliminación de otros impuestos. Sería un grave error en este momento quitarle poder adquisitivo a la clase media si en ciertos productos, por darle un ejemplo,
Como la educación, puede ser, se elimina el IVA, eso sería un grave error. Sería un gravísimo error bajar el nivel de deducciones para la clase media o para la clase alta. ¿Por qué? Porque las deducciones sirven para incrementar el consumo, Alfredo. Entonces, en este momento debemos fijarnos en cómo simplificar los impuestos. Yo me atrevería a decir que se debe eliminar el impuesto o la retención del 10% cuando se reciben dividendos. Eso, mire, eso baja el consumo. Yo me atrevería a decir que no se deben bajar las deducciones. Yo me atrevería a decir que no se deben revisar ciertos IVAs en ciertos servicios que aún no los pagan. Y mire, y el problema que debemos resolver en este momento es cómo aumentar el consumo. Y le voy a demostrar ciertos cuadros. Y esto es preocupante y debemos atacar de inmediato el problema de competitividad. Mire lo que sucede. De enero del 2019, el consumo baja en un 0,9%. Esto es preocupante, las ventas están bajando. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país? Hay que fomentar el consumo. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos puedan comprar más. ¿Cómo se hace esto? Bajando los costos de producción, Alfredo, dejándoles más dólares del bolsillo a los ecuatorianos para que puedan consumir más, para que los negocios puedan vender más, para que los negocios puedan contratar más y para que los negocios puedan pagar más impuestos. Esa es la lógica. Entonces, respecto al IVA, que es el impuesto de mayor recaudación, ¿cuál es la posición del sector empresarial? Mire, estamos en una época cuando tenemos que impulsar el consumo, entonces no sería lo más adecuado, a mi modo de ver las cosas, que en este momento se suba un impuesto que pueda implicar que baje el consumo. Y mire, y debemos trabajar en costos de producción, porque mire lo que está sucediendo con el sector de las exportaciones, además. Y debemos atacar los costos de producción, porque exportando más, entran más divisas al país, estas empresas contratan más y pagan más impuestos. Y mire cómo caen las importaciones petroleras de enero del 2017 a enero del 2018, en un 0,7%. Entonces, mire, los acuerdos están bien. La visión es la adecuada, el modelo debe de cambiar, pero debemos devolverle la competitividad al sector productivo y subiendo impuestos, eliminando deducciones, de esta manera eso no va a suceder. Debemos trabajar con el gobierno, debemos trabajar en nuestras deficiencias, pero el país tiene que salir adelante por medio de un sistema tributario menos complejo, con menos carga, especialmente para las empresas pequeñas y las empresas medianas, Alfredo. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico. ¿Este acuerdo con el FMI requiere aprobación de la Asamblea o debe entrar a ejecutarlo con reformas legales? Ya regresamos, no se vaya. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano de la Comisión del Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, un saludo a todos. Buenos días. Sobre el préstamo del FMI, si necesitan o no aprobación de la Asamblea, ahí tenemos el artículo 419 de la Constitución y ahí se habla de la ratificación de los tratados internacionales que requieren la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos, dice, que comprometan la política económica del Estado, la que está establecida en su Plan Nacional de Desarrollo, a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Asambleísta, este es un instrumento internacional, requiere de reformas tributarias, entonces, ¿necesita una aprobación previo por la Asamblea antes que entre a ejecutarlo con reformas? No, de ninguna manera. No se requiere porque primero este es un organismo multilateral, esto no es un acuerdo de gobierno a gobierno, comencemos por ahí. Segundo, porque ya se hizo un trabajo en la Asamblea Nacional, en la ley justamente productiva, en donde se permitió, como ya había sobrepasado el ratio del 40% de deuda sobre el Producto Interno Bruto, se permite al gobierno obtener más deuda, siempre y cuando esa deuda tenga características especiales. Primero, sean para proyectos de inversión que
genera a su vez utilidades que permitan ser una fuente de repago, y segundo, para sustituir esa deuda que debería ser barata frente a una deuda cara, sustituir esa deuda cara. Eso ya aprobó la Asamblea Nacional, por lo tanto no se requiere hacer absolutamente nada más en ese sentido, en la obtención del crédito. Ahora, en el manejo del crédito, es decir, en cómo vamos a formular en conjunto con el gobierno una política pública, tiene que haber un acompañamiento legislativo porque se van a requerir modificar ciertas leyes. Le puedo mencionar algunas, como inversiones, fomento productivo, reformas laborales que se van a requerir, claro, reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero, etcétera. Es decir, todavía no se ha definido cuáles van a ser esas reformas legales. Y pregunto porque, a diferencia de las cartas de intención de antes, esta vez lo que hace el FMI es aprobar el plan que le ha presentado el gobierno, pero eso no puede estar solamente en compromisos generales sobre reducción de masa salarial o la recaudación tributaria. Tiene que estar definido el cómo lo van a hacer, en cuanto eso debería ser presentado al país, debería ser presentado a la Asamblea sobre también las reformas legales que se requieran para eso. Claro que hay que tener un diálogo completo por un tema de país. Permítame decirle algunos conceptos que creo que son importantes para aclarar su pregunta, Steffi. Primero, recibir dinero en montos considerables, a bajas tasas de interés, a largo plazo, que a su vez bajan el riesgo país, es sumamente bueno. Segundo, la fuente de repago de ese crédito es donde tiene que haber una política pública clara para que ese crédito sea un éxito. Y esa política pública clara no es solamente manejada por el Poder Ejecutivo, ahí es donde también radica el Poder Legislativo. Cuando usted ve ese dinero que ingresa al país, hay que primero ver cómo se va a utilizar y en qué etapas. La primera etapa, y permítame presentar un cuadro, porque creo que esto es importante para graficar su pregunta. Este cuadro que dice: nosotros, los objetivos es que exista consumo para que exista economía. Y si existe consumo y existe economía, entonces va a haber liquidez, va a haber producción y crédito. La sostenibilidad fiscal es la primera etapa del crédito. Es decir, proteger la macroeconomía, reducir la deuda y estructurar las finanzas públicas. La segunda etapa del crédito tiene que estar enfocada al crecimiento económico, empleo, producción, inversiones, competitividad. Aquí hay una agenda también legislativa. Y en la tercera etapa del crédito es, logrando esto, se logran objetivos de equidad social, programas sociales, protección a la población más vulnerable, lucha contra la corrupción. Es decir, un préstamo de esta naturaleza tiene que haber etapas. ¿Cuál es el resultado, la fuente de repago del préstamo? Es lo que se denomina el superávit fiscal. Es decir, en la macroeconomía tienen que haber más ingresos que gastos. Ese superávit fiscal conlleva un número de parámetros, los cuales también conllevan a un cambio en la legislatura. Claro, pero para llegar a ese superávit también se necesita tiempo, porque ni pasa ni ha pasado, pero en los últimos años. Pero cuando se habla entonces de que es necesario aumentar la recaudación, la larga discusión, ¿cuál ha sido? ¿Van a recaudar más porque van a poner nuevos impuestos o los van a subir? ¿O van a recaudar más eliminando la carga impositiva para dinamizar la economía y como efecto el que haya más recaudación? Los socialcristianos han dicho que no van a admitir más impuestos. Entonces, ¿qué proponen desde la comisión también de del órgano legislativo para que sea la segunda vía? Más impuestos no, con claridad. Más recaudación tributaria sí, pero la recaudación tributaria es uno de los parámetros para lograr el superávit fiscal, que es lo que se necesita como fuente de repago del préstamo. Permítame enseñarle esta segunda lámina que creo que va a contestar su pregunta. ¿Cuáles son los parámetros para lograr superávit fiscal? Discúlpeme. El primero, necesitamos más economía. Segundo, reducir el gasto. Tercero, incrementar la recaudación tributaria, que no es lo mismo que cobrar más impuestos. Aumentar los impuestos. Pero recaudar entonces más, ¿cómo? Si no es subiendo más impuestos. Ya le voy a explicar. Insisto en esto porque es justamente la línea que se ha planteado desde hace años. Es que ya le voy a explicar. Focalizando subsidios, contesta su pregunta, incrementando justamente los ingresos no permanentes, que son los ingresos, por ejemplo, provenientes de la venta de crudo, pero en la recaudación tributaria, el crecimiento de la economía genera más IVA y más impuesto a la renta. ¿Cómo se crece la economía? Creciendo la producción, la inversión y la productividad, creciendo el consumo, aumentando el empleo. Una reforma laboral ahí es fundamental. ¿Cómo aumenta la recaudación tributaria? Modificando impuestos distorsionadores que están afectando a la economía. ¿Cómo aumenta la recaudación tributaria? Teniendo eficiencia en la recaudación.
¿Cómo aumenta la recaudación tributaria? Depurando impuestos que realmente no sirven para nada y tienen altos costos, y eliminando impuestos cuyos costos de recaudación sea mayor incluso al ingreso tributario. Así usted aumenta la recaudación tributaria, pero este es un parámetro en la fórmula del superávit fiscal. Usted necesita focalizar subsidios, por ejemplo, a los sectores productivos y exportadores generadores de divisa. Pongo un ejemplo aquí, pesca y camarón, ¿no? Mantener subsidios, por ejemplo, para no afectar el poder adquisitivo del ciudadano, especialmente la gente más pobre, en el tema, por ejemplo, diésel y gas. Mejorar las ventas, incrementando las concesiones y la producción petrolera. Esos son ingresos ciertos también. Lineamientos, algunos en esta línea de parte del gobierno sobre algunas decisiones que se van a tomar, pero también han anticipado que van a eliminar y hablan ciertas exenciones. Escuchemos algo de lo que dijo el ministro. Y de analizar cómo está estructurado el gasto tributario, es decir, aquellas todas exoneraciones o exenciones que pudieran favorecer a las personas que más tienen en detrimento de aquellos que menos tienen. Esas prácticas de justificar subidas de impuestos diciendo que no van a afectar a los pobres, sino que a los que más ganan, ya la hemos escuchado durante años, confundiendo en lo que realmente ocurre, porque el impuesto a la renta es progresivo y eso es bueno, el que más gana, más paga. Pero eliminar asambleísta, exenciones o más impuestos es más carga para las personas naturales, los trabajadores profesionales, mientras les alivian a las empresas. ¿Cuál va a ser su posición sobre eso? No. Vamos con calma, hay que tener muy claros los conceptos aquí. A ver, lo primero es, usted necesita generar más economía. Y para generar más economía, que eso es un proceso lento, porque usted puede aumentar el superávit fiscal rápidamente, incrementando la recaudación tributaria, que no es subir impuestos, y además bajando el gasto, porque no hemos hablado de bajar el gasto, vender los activos no productivos del Estado, concesionar activos productivos a través de concesiones justamente o alianzas público-privadas, reducir el tamaño del Estado, recortar el gasto, reestructurar la deuda, priorizar el gasto. Es decir, hay una serie de cosas también que hay que manejar en el gasto. Pero ¿cómo usted hace más economía? Generando inversión, ya hay arbitraje internacional, generando incentivos a la producción para que crezcan las empresas. De acuerdo, por eso lo que están proponiendo ustedes. Otra cosa es lo que vaya a hacer el gobierno. Si el gobierno ya habla de que hay que eliminar ciertas exenciones y ya han dado líneas sobre por dónde podrían ir, le pregunto cuál es su posición sobre eso. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano? Nuestra posición es absolutamente clara, Steffi. Nuestra posición es, en el programa de gobierno tiene que existir como resultado superávit fiscal, sin afectar el bolsillo del ciudadano, porque el bolsillo del ciudadano es lo que le permite, el dinero en su bolsillo es lo que le permite hacer economía. La economía es consumo. Lo que yo ahorita gasto es su ingreso, lo que usted gasta es el ingreso del camarógrafo. Esas transacciones hacen el consumo. Si incrementamos el consumo, incrementamos la economía, incrementamos el empleo, incrementamos la producción y generamos más recaudación, por ende, y bienestar para todos. Algunas de las propuestas de Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:32. Vamos a una pausa y al regresar estará Marlene Montesinos, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar sobre su plan de trabajo para fiscalizar a las instituciones públicas y la designación transparente de altos funcionarios. En pocos minutos. No se vayan. La doctora Marlene Clementina Montesinos Sabalú nació en Quito en 1952, de 66 años de edad, abogada, empresaria, dueña de su compañía, el grupo La ITCO, y Chief Executive Officer de Cala Foundation Latina, Caldo Laico Human Rights Foundation. Es emigrante. Llegó a los Estados Unidos en 1963 a los 11 años de edad. Tiene una extensa lista de estudios, habiendo cursado en la Universidad de Harvard un diplomado para abogados, en la Universidad de Leyes de Northeastern un doctorado en leyes, en la Universidad de Queens, New York, una licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicación, en la Facultad Autónoma de Derecho Protestante, un doctorado en Derechos Humanos y Religiosos. Su trayectoria profesional y laboral destaca por ser una activista de derechos humanos y humanitarios a tiempo completo, a favor de derechos migratorios y de personas privadas de la libertad. Marlene Montesinos, candidata a consejera de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Es un gusto para mí poder saludarle a usted y a toda la ciudadanía ecuatoriana. Gracias. Con residencia y actividades en el exterior,
¿Qué la motivó a lanzar su candidatura? El hecho de que tenemos que ser responsables y que nosotros como ecuatorianos estemos donde estemos, y más aún cuando estamos en el exterior, donde sentimos que estamos alejados de nuestra patria, tenemos que tener responsabilidad. Y habiéndome enmarcado en un área de justicia, era propicia la situación de todo mi entorno académico y de mi práctica. En su plan de trabajo ofrece investigar y fiscalizar a las instituciones públicas, actividad que el Consejo no realizó, dando prioridad a denuncias en pequeños cantones. ¿Cuál será su prioridad? Bien, como usted sabe, en el artículo 208 de la Constitución nos permite esta investigación y fiscalización de todas las entidades públicas del Estado y también las privadas que tengan fondos públicos. Entonces, para mí es importante que generemos acciones coordinadas con las diferentes entidades del Estado y que además nosotros que por este medio podamos tener una socialización de los derechos y responsabilidades para que la ciudadanía también participe en esta anticorrupción, en esta medida de anticorrupción, que sea efectivizando los cabildos, las sillas vacías, la rendición de cuentas más que nada, porque como usted sabe, la rendición de cuentas, que es una situación democrática, que toda entidad pública tiene la obligación de dar, más hasta ahora no se ha realizado de esa manera. Y nosotros tenemos que hacer este proceso y tenemos que buscar un proceso homogéneo, un solo proceso, de manera que para mí por lo menos no me interesa saber diferentes maneras de cómo hacen un proceso, porque estas mismas personas son las que se están calificando y se están monitoreando. Nosotros tenemos que tener una medida de que podamos ver desde principio a fin cómo realizaron el proceso. Tenemos que tener... para recuperar lo robado, por ejemplo, tomando en cuenta que el crimen de los de cuello blanco es transnacional, ¿es necesaria la cooperación de expertos internacionales de Naciones Unidas? Sí, o sea, podemos accesar cualquier entidad, bien sea nacional o internacional, que nos pueda asistir en este proceso. Creo que es muy viable y como consejera del CPCSS estaré pendiente y abierta a cualquier posibilidad que podamos tener para poder ayudarnos en este cometido. Acerca de la designación de altas autoridades de las funciones electoral, judicial y de transparencia, encontrarán que el Consejo Transitorio que eligió la Asamblea ya hizo las designaciones para los próximos años, que cubren el siguiente periodo del Consejo. ¿Revisarán esos nombramientos del Consejo Transitorio? No le entendí bien la última parte. Digo que el Consejo Transitorio ha realizado nombramientos para altas autoridades de las funciones electoral, de transparencia y judicial, que cubren el periodo de ustedes, de los que van a ser elegidos ahora. ¿Van a revisar esos nombramientos o simplemente los dan por aceptados? Parte de lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana, claro, es hacer revisiones, investigar, como le dijimos hace un momento, fiscalizar, y no hay entidad que quede exenta de esta situación. Tenemos que procesar todas las actividades que han habido y determinar después de ello el próximo paso a seguir y tomar las decisiones respectivas. En estos momentos hay una embestida de fuerzas de oposición que apoyaron a Lenín Moreno en la consulta popular para que se vote nulo para consejeros y que la Corte Constitucional suspenda esta elección popular de consejeros. ¿Qué opina?
Bien, pues el voto nulo es una expresión ciudadana, mas sin embargo yo como candidata no puedo apoyar ese voto nulo porque lo entiendo como un atento en contra de la democracia, que ciertas personas están queriendo beneficiarse al no tener la fortaleza en estos momentos y quieren adjudicarse por medio de usar a la ciudadanía para tener un voto nulo y después indicar, pues yo obtuve la mayoría de los votos por el voto nulo. Creo que el proceso que tenemos con el Consejo de Participación Ciudadana es el primogénito de lo que tenemos para la ciudadanía que pueda participar directamente. Entonces es una opción muy errada el tratar de erradicar este voto y tratar de hacerlo nulo. El Consejo Nacional Electoral ha pedido a la Procuraduría General que se pronuncie en este aspecto y tendrá que decidir en esos momentos el Consejo Nacional Electoral si sigue o no esta directiva de la Procuraduría. Yo, siendo respetuosa de los procesos, me atendré a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Marlene Montesinos, gracias por su participación en Contacto Directo. Es un placer. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Ecuador. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar el lunes. Nos vemos el próximo lunes.